Actualmente hay una intensa agitación en Ecuador debido a la confirmación del homicidio de Fernando Villavicencio, uno de los aspirantes a la presidencia. Se encontraba en un evento político cuando individuos irrumpieron y con actitud de asesino a sueldo le dispararon en múltiples ocasiones. Si quieres estar al tanto de todos los detalles de este suceso, suscríbete y activa la campanita en nuestro canal. Desolación en Ecuador. Ataque fatal contra el candidato presidencial. Lo presenciamos con estupor. El sujeto que, según confirmaciones del gobierno de Lasso, ha sido víctima de un asesinato. Efectivamente, esto tuvo lugar, como señalaba Sebastián, después de un acto político en Quito, el corazón de Ecuador. No olvidemos que el aspirante a la presidencia formaba parte del movimiento Construye bajo la lista 25 y perdió la vida tras dicho acontecimiento. Carlos Figueroa, cercano a Villavicencio, corroboró, apoyándose en un video compartido en redes, que la causa del fallecimiento fueron los impactos de bala. Esta noticia ha sido ratificada por el gobierno ecuatoriano por medio del Ministerio del Interior. Fernando Villavicencio, anteriormente diputado y periodista investigativo, mantuvo durante largo tiempo diferencias con el gobierno del anterior presidente Rafael Correa. Tales desacuerdos lo llevaron al exilio en la selva tras realizar denuncias sumamente serias en aquel tiempo, apuntando mayormente a actos de corrupción del gobierno de entonces. Posteriormente se convirtió en legislador y recientemente decidió postularse para la presidencia. Hemos reflejado constantemente la situación en Ecuador. Andrés Cridman lo comenta al narrarnos los conflictos en Latinoamérica. Hace poco se nos informaba acerca de la escalada de violencia en Ecuador y la influencia del narcotráfico en ella. Incluso nuestra fuente describía a Ecuador como un estado dominado por el narco, comparándolo con la Colombia durante el reinado del narcotraficante Pablo Escobar, donde se exterminaban a candidatos, diputados o ministros. México vivió situaciones similares. ¿Cuántos eventos de este tipo hemos narrado? Hoy Ecuador se suma a la lista. La muerte de un candidato a la presidencia ha sacudido el país. Indiscutiblemente enfrentan una profunda crisis. Es relevante añadir que se ha desplegado un operativo de seguridad para dar con los autores del ataque que sin duda ha conmovido a la nación. Además, es imperativo mencionar que hubo varios heridos durante el incidente que aconteció a las 6 de la tarde hora local. La sociedad ecuatoriana, ya golpeada por diversas crisis económicas y políticas en los últimos años, se encuentra ahora en una encrucijada. La candidatura de Fernando Villavicencio representaba para muchos una esperanza de cambio, un respiro ante la corrupción y la violencia que ha plagado al país. La plaza de San Francisco, donde tuvo lugar el acto político, fue escenario de un silencio sepulcral tras los disparos. La gente incrédula buscaba respuestas entre gritos y lágrimas, mientras los medios intentaban obtener una imagen clara de lo que había sucedido. Las redes sociales se inundaron de mensajes de condena y exigencias de justicia. A medida que la noche caía en Quito, los ciudadanos encendían velas en memoria del candidato. En otras ciudades del país como Guayaquil y Cuenca se organizaron vigilias en solidaridad. El escenario político está ahora más dividido que nunca. Las especulaciones sobre los autores y los motivos detrás del asesinato son variadas, pero la mayoría coincide en que se trató de un acto planeado con precisión. La comunidad internacional ha expresado su preocupación y ha instado a Ecuador a llevar a cabo una investigación exhaustiva. En estos momentos de desolación y luto, el pueblo ecuatoriano exige respuestas y justicia. Ecuador en crisis. Asesinato de candidato presidencial sacude al mundo. Las primeras grabaciones que emergen en plataformas digitales muestran tiroteos durante el evento político. Sin embargo, poco después, tras ser llevado a una institución médica, se ratifica la fatal noticia sobre Fernando Villavicencio. Ampliando y basándose en palabras de quienes le eran cercanos e incluso amigos, finalmente recibimos, como mencionábamos, la validación de Juan Zapata. Siendo Juan Zapata el titular del Interior, adquiere mayor significado que sea la administración de Lasso quien declara: en nuestra nación, un aspirante a la presidencia ha sido ultimado.
En un escenario sumamente delicado, es vital recordar cómo Ecuador llegó al punto de antelar sus elecciones, especialmente después de que el mandatario, inmerso en una aguda crisis, simplemente lo que se denomina muerte cruzada, para acelerar esos sufragios. La situación en Ecuador es alarmante. Las reacciones ya no son exclusivas de las redes, sino que se convierten en foco de atención y estudio de medios a lo largo de América y globalmente. Ecuador revela su lado más oscuro ante la violencia relacionada con el crimen estructurado. Recientemente se supo del asesinato de un edil de una localidad que antes albergaba una base estadounidense. Dicha base fue clausurada y ahora en Ecuador sospechan que se ha transformado en un refugio del narcotráfico. Adicionalmente, personas próximas a Villavicencio indicaban que habían recibido amenazas previamente. Hace un breve lapso, Juan Zapata corroboró tal fatalidad. Asimismo, individuos allegados a Villavicencio, como el comunicador Cristian Zurita, compartieron la noticia expresando: "Asesinaron a mi compañero". Cabe destacar que el partido por el que se postulaba Villavicencio era Construye 25, relacionado con la exministra de Gobierno María Paula Romo, quien en su momento mostró su apoyo a la postulación de Villavicencio. Próximamente reviviremos algunos fragmentos de Villavicencio en su campaña previo a su trágico final. Las tensiones políticas en Ecuador habían estado en aumento en los últimos meses. Analistas y expertos en la materia advierten que este asesinato es el resultado de una escalada de violencia que ha ido tomando forma lentamente y que tiene sus raíces en disputas por el poder y control territorial. Guayaquil, porto su honor en mi ser para compensar la deslealtad sufrida. La confianza permanece intacta. Proclamaciones valerosas de lealtad. De esta forma oíamos a Fernando Villavicencio. Previamente indicábamos que ya había recibido amenazas y por ende estaba acompañado de protección policial. Observaremos al instante el tiroteo durante el evento político, el encuentro en Quito. Presten atención a la respuesta del público asistente. Revisemos el material mientras describimos el suceso. Las personas intentaban resguardarse de la mejor manera posible. Se perciben los tiros. Todo transcurriendo en territorio ecuatoriano. Un clamor angustiado solicitando la intervención policial. Resaltamos que hay individuos lesionados. Bueno, ahí observamos la secuencia. Sucedió al caer la tarde, hora local. Como mencionaba Sebastián, cerca de las 8 de la noche en Argentina, y presenciamos el preciso instante del fatal ataque a Fernando Villavicencio, posterior al encuentro en Quito. El palpable pánico de quienes allí estaban es evidente. El registro audiovisual es nítido tanto en imagen como en audio. Al comienzo de la grabación, que prontamente revisaremos nuevamente, los disparos son audibles. Con base en lo recopilado y declaraciones de testigos, se sostiene que la modalidad empleada por los atacantes es la característica de profesionales contratados para tales actos. A estos se les llama sicarios. De hecho, lo que se ha filtrado indica que habrían apuntado y disparado directamente a su cráneo. En conclusión, Ecuador vive momentos de conmoción y desesperación, marcados por la brutalidad del asesinato de Fernando Villavicencio, un aspirante a la presidencia. Las circunstancias y detalles del suceso revelan una crisis profunda en el país, reflejo de tensiones políticas y la influencia del crimen organizado en la esfera pública. La comunidad internacional, así como la sociedad ecuatoriana, exige justicia y respuestas. Es un llamado de atención para toda Latinoamérica sobre la vulnerabilidad de sus democracias y el peligro del crimen organizado. ¿Qué crees que este trágico evento significa para el futuro político de Ecuador y de toda la región? Deja tus comentarios aquí abajo y únete al debate. Hasta la próxima.